llegó. estoy. Hello. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí ¿Qué estamos, aquí tal? estamos. Muy bien, mira, ¿ves? Perfecto, justo a tiempo. ¿En dónde estás, Jasbeck? ¿En qué parte del mundo andas? Estoy en México, estoy en León, Guanajuato. León, Guanajuato. Ay, mira, qué bien. Sí, aquí estamos, aquí Este, estamos. qué padre. Yo nunca he ido a León, Guanajuato, pero dicen que está bien bonito y un día voy a ir ahí. Que no me, que es ahí donde es tu curso de los veranos. No, yo lo hago en la Ciudad de México. Ah, Antes ok, lo ok, ok. hacíamos en Guadalajara, pero ahora ya lo hacemos en Ciudad de México. El de Ah, New muy Eureka bien, Mambo. Sí, claro que sí. muy bien. Sí, para que se fijen ahí, chicos, le den una checadita a su curso. El año pasado, pues lo tuvieron que cancelar por cuestiones de que todo se canceló, pero sí, por ahí vamos a andar cuando se vuelva a recuperar. Así y muchas Claro que cosas. sí, Mira, tú, claro que ¿cómo te sí. han mandado saludos? Te están manda saludos. ¿Ah, Todos sí? tus alumnos que en Tijuana te andan ahí Muchas mandando gracias. saludos. Muchas gracias. Saludos Pues a mira, todos y gracias por la invitación, Gaby. gracias a ti. Pues les estaba platicando aquí a los chicos, que no sé si que vieron aquí que andaba Frine, y pues traemos aquí una revolución, ¿verdad? Traemos una revolución, no lo andamos así como publicando, pero la realidad es que ya somos varios los que estamos pugnando por una mejora en la industria de la salsa y la bachata. Ya somos varios los que nos estamos uniendo a este movimiento. En el cual estamos teniendo una visión de, de, una federación, una visión de algo bien hecho, algo con certificaciones, algo con regulaciones, algo donde va a haber rankings, donde va a haber separación entre los niveles, que también va a haber certificaciones para jurados, para jueces, no nada más certificaciones, sino que también educación, ¿no? Entonces, parte de eso, pues, eres tú, después ya les daremos a bien aquí la sorpresa, pero, por ejemplo, Frine, me da mucho gusto que siempre se une aquí a nuestros lives, y ella, pues, es fíjate, bien chistoso, Jasbek, porque ella dice que todavía, que la quebradita todavía está peor que nosotros. Ya te imaginarás. Dios de mi vida. Entonces, empezamos con la salsa, la bachata y luego ya le damos ahí para la quebradita. Pero imagínate tú cuando tú vienes cuando tú sabes esto, ella sabe esto, yo sé esto y muchos sabemos, cuando estás viendo que esta industria se está yendo a pique, ¿no? Estás viendo que hay Claro. un desmadre, que todo el mundo baila como le da la gana, que todo el mundo da clases de todo, que dices tú, pero ¿cómo? O sea, qué está pasando en el escenario? ¿Por qué esto está ahí en el escenario? No entiendo todo. Entonces, aquí, por eso te llamé el día de hoy para que nos ayudes también a entender algo. Son miles de cosas las que tenemos que entender, pero algo que me preguntaron la última vez que estuve aquí fue hace 2 semanas, hablé sobre la diferencia entre la técnica dancística y técnica de género. Puse unos ejemplos de cómo se diferencia también, por ejemplo, la técnica de género de la salsa que de la de bachata, ¿verdad? Y toqué el punto de la diferencia entre bailar para una competencia, para un show y para un social. ¿Por qué creo que esta importancia perdón, por qué creo que esta diferencia es importante definirla? ¿Y por qué te pedí que tú vengas y no nada más nos definas, pero también nos des ejemplos de cómo está bien y cómo está mal? Eh, ¿Por qué? Porque estamos muy confundidos, Jasbeck. Estamos muy confundidos porque las personas cuando compiten piensan, y esto lo sé por experiencia porque yo soy juez, y llegan y se quejan conmigo, literalmente se ponen a llorar y me dicen, fulanita, un gran bailarín de social Me o de dijo. me puso esta coreografía, tú deberías de haberme calificado un 10 y yo, a mí me tocó calificar la técnica dancística, yo no te puedo poner un 10 porque tus patas están chuecas. Me dijo que no sé qué, yo, es que bailas muy bonito salsa, Pero ¿dónde pero está tu tu técnica? técnica no es para una competencia. O el Claro. caso de, pero es que fulanito de tal gira en este tiempo
y no sé qué, y por bien las cosas que hace muy bonitas, sí, pero eso es para show. Para Claro. competencia tú me tienes que girar en el momento, tienes que pisar en el momento, no puedes pisar de la manera que ese artista famoso o ese fulanito que baila en el social pisa, ¿no? Entonces, por eso dije, ¿sabes qué? ¿A quién le voy a hablar para que explique bien? Y con palabras bonitas que los mexicanos se podamos entender. Yazbek, mi amigazo Yazbek. Yo siempre vengo contigo a preguntarte todo lo de salsa y mambo, tú sabes. Entonces, muchas gracias por aceptar. No, gracias a ti, Gaby. Pues bueno, mira, entrando un poquito en contexto y haciendo una analogía muy, muy simple, yo le digo a mis chicos que es como que si tú necesitas lentes, pues no vas con el dentista, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? Si tú quieres competir, no le puedes ir a pedir una coreografía a alguien que nunca ha competido. Esto no quiere decir que no lo pueda hacer, ¿eh? Sí lo puede hacer, porque obviamente pues tiene las bases, la experiencia, tiene el conocimiento. Sin embargo, volvemos a lo mismo, o sea, pues el dentista no te va a atinar la graduación, ¿no? Entonces, Ujú, eso es algo tan simple. ¿Quieres competir? Pues vete con la gente que sabe de competencia. Esa es una. ujú, Dos, no nada más gente que compite por competir. Obviamente, pues tiene que tener ese background de estudio, de entrenamiento, de adiestramiento, o sea, conocimiento incluso previo de su propio cuerpo. Entonces, no digo que esté mal que vayan a hacer un coaching con la gente que hace show, claro que no, o sea, al contrario, ya que tienes una base competitiva buena, ahora sí, ve con el de show para que te enseñe la parte del showmanship, cómo puedes entretener al público, cuáles son ujú, los factores que te pueden dar una mejor calificación. En este caso yo lo manejo como factor sorpresa y creo que así se manejan las competencias. O sea, sí, está bien que hagas un coaching con la gente de show, pero de eso a que te armen una coreografía para competir y esperes que te vaya bien, lo siento, pero en mi experiencia y en los últimos 8 años que llevo compitiendo, creo que no es la mejor manera, ¿no? Precisamente ujú. por esto, ¿por qué? Pues porque ellos no tienen esa experiencia, o sea, no cuentan con ¿cómo te diré? Ese expertise de decirte, Ajá. mira, en este tiempo tienes que pisar, ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque hay, tan simple, un show no se regula. O sea, hay innumerables casos donde hay bailarines que no levantan los pies, no pasa nada, o sea, y no está mal, pero pues es show. ¿No? O hay muchos bailarines de renombre que incluso musicalizan, pero el hecho de interpretar van fuera de tiempo. Ujú. Entonces, no está Claro. mal, Ujú. no está mal, es un show. Pero Para a ver, show. Ajá. exactamente, el esquema de competencia es completamente diferente. La regla dice que si tú empiezas a bailar en one o en uno, tienes que romper en uno y en cinco. Si estás en dos, rompes en dos o en seis. Independientemente si bailas Puerto Rico para adelante o Nueva York para atrás o wherever. El chiste es dos y seis, uno y cinco y mantener el tiempo. Y Ujú, que no tienes que, desde mi perspectiva, cuando entreno a los bailarines, es la música tiene una métrica. Entonces esa métrica se tiene que respetar. Independientemente de que quieras interpretar, musicalizar o como le quieras llamar, tú tienes que seguir esa métrica, por tanto tienes que caer en tiempo. Entonces creo yo que eso es bien importante, o sea, no digo que una cosa sea mala y otra cosa sea buena, o que una sea es mejor y que son otra sea peor. diferentes. Es que son diferentes. Exactamente, Yo es pienso que completamente diferente. tú no quieres ofender a nadie, Jasbeck. Yo voy a decir lo que tú estás Exactamente. pensando. Voy a decir, fíjate, ¿eh? Yo soy la voz de la incordura. ¿Cómo se dice Ok, de la descordura? Yo les voy a decir la verdad. Miren, son cosas diferentes. Es muy diferente bailar social, bailar de show y bailar de competencia. Y es bien desesperante para nosotros que la gente, que por ejemplo los güeyes que son muy buenos para bailar de show, se pongan a juecear competencia si ni siquiera saben contar para una competencia. Esa es una. Pero segunda, por ejemplo, cuando a uno le toca ser juez, que te llegue la gente con técnica, que se ve muy bonita porque es muy musicalizada, pero que no es una técnica, por ejemplo, ahorita hablando del timing, te dicen, es que me lo puso así porque le pega a la música. Por ejemplo, nosotros como coreógrafos hacemos también show y hacemos competencia. Y dime tú si no es verdad
ahorita hablando del timing, ya de que que tú tienes que sacrificar muchísimo la musicalidad en favor del timing cuando es competencia, porque el timing te lo cuentan 20%. Y la musicalidad, cuando mucho, te van a dar un 10%. Hay unas competencias que te dan 16%. Pero, Claro. ¿estás de acuerdo? O sea, el timing, hay competencias que hasta 40% te dan de timing. Sí, sí, Entonces, sí, tienes que sacrificar la musicalidad porque son dos animales diferentes. No claro. es lo mismo, ¿no? Sí, Ahora ahora háblame también de la música. de la Háblame de la música. música, o pásate al tema que tú quieras. Ahorita hablamos de timing. La diferencia entre timing es que en la competencia es estricto Sí, claro, y definitivamente. y en el show no es estricto, porque de hecho favorece para show tener ser más creativo, más como que hagas lo que te dé la gana, ¿no? Porque pues favorece. Pero la competencia es estricto, 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 ¿no? Sí, claro Ahora que háblame sí. del Y otro aspecto. ¿Mande? en la parte de la música, fíjate que es importante también que los chicos al día de hoy estén más documentados. Creo yo que eso es algo súper importante. ¿Por qué? Me tocó ver en algunas competencias en México que incluso los chicos ganaron, son campeones nacionales y son campeones mundiales, pero ganaron con una pachanga. Ajá. Y desde ahí yo dije, pues qué mal por los jueces, ¿no? Porque Ujú, ganaron con una pachanga. ujú, Entonces, no me hizo mucho sentido que hayan ganado grandes competencias bailando pachanga. O sea, la canción era ujú, pachanga. Entonces, desde ahí yo ujú, creo que es importante que los chicos se documenten, estudien, estructuren todo lo que ujú. están haciendo. No estuvo mal el trabajo fue demasiado bueno, tenía acrobacias, tenía buen timing, o sea, tenía todo, el trabajo era muy completo. Sin embargo, yo no estuve de acuerdo porque era pachanga. Si te estás metiendo en una Sí. competencia de salsa, pues es salsa. Es como si quisieras ganar una competencia o hubieses ganado una competencia de salsa con un chachachá súper rápido. Ujú. No tiene Fíjate que sentido, ¿sabes? aquí ya estamos tocando, por ejemplo, varios puntos, ¿no? Fíjate que ya les he comentado de una ocasión, para mí fue me abrió muchísimo los ojos cuando juecié en el World Cup en el 2018. Me tocó con una mujer que se llama María Torres, si no me equivoco, ya debo de investigar bien Sí, es cómo se María llama. Torres. María Torres, estaba ella a un lado mío. A mí solo me tocó calificar la técnica dancística, pero salió una chica que me encantó bailando salsa, ¿no? Me encantó, no, yo ya estaba, y con técnica dancística yo le puse 10, porque estaba bien perra la vieja, ¿no? Pero ya todo el mundo así de que no, ya la iban a mandar así que a primer lugar, haz de cuenta, y ella, a ver, a ella no le tocaba la música, ni la musicalidad, ni la coreografía, le tocaba, no me acuerdo qué cosa le tocaba, pero ella paró, haz de cuenta, antes de que mandaran las de estas, antes, porque teníamos unas iPads, y dijo, esta chica está bailando una samba, esto no es mambo y no es salsa. Y todo el mundo volteó así. Yo te voy a decir una cosa, ahí se me prendió el foco de varias cosas. Una, yo como juez, siendo bien honesto, que es la corriente que yo estoy tratando de implantar aquí ahorita que no estamos haciendo nada, ponernos a pensar, de verdad, ¿estoy haciendo mi mejor trabajo? ¿Qué no se Claro, supone que yo debería saber esto? Ponle que a mí no me tocó la musicalidad, pero de todas maneras, es mi responsabilidad saber de saber todo. qué es una timba, qué es una samba, qué es un mambo, qué es una salsa, qué es una salsa dura, o sea, para ver, por ejemplo, entonces, por decirte, pachanga, para entonces saber realmente la congruencia que tiene que haber entre los pasos y también cómo te metes a bailar una samba bailando salsa y yo no me doy cuenta. Entonces yo como juez, yo ahí se me abrieron los ojos y dije, ¿sabes qué? We have to do better. Yo tengo que hacer mejor que esto. Yo debería estar, a mí me están pagando por ese trabajo, yo debería estar más documentada y por lo tanto también debería mostrarle a mis alumnos que yo hago coaching, qué es correcto en cada uno de estos ritmos, ¿no? Ahora Fíjate háblame que, de la congruencia de los pasos con la música. fíjate que
un pequeño paréntesis antes de la congruencia. Bueno, va un poquito Ujú, también en la parte de la congruencia de la música. Me he dado cuenta que muchos jueces, precisamente porque son de show, normalmente no tienen muy bien definidas las bases en ujú. relación a la métrica de la música. Por Ajá, ejemplo, ok. me ha tocado también que, por ejemplo, si los chicos bailan en dos y de pronto hacen un tiempo core beat, que es 1-3-5-7, de pronto los jueces les dicen que se salieron de tiempo, que porque estaban Ajá, marcando 1-3-5-7, güey, no estás fuera de tiempo, no estás fuera de tiempo, estás marcando 1-3-5-7. Depende del pie con el que lo estés pisando. Pero a veces ya. también la desinformación del juez va en contra también de la formación, del avance de los chicos. Ujú, Entonces, sí es bien importante que los jueces estén calificados. Como mencionabas al inicio del video, es que pues hace falta un poquito más de regulación, más de información, más de estudio, porque eso también es algo que al día de hoy se da. En las competencias ponen o al ex campeón o al famoso ponen a juecear, pero realmente no estás siendo jueceado como debe de ser, ¿no? Me ha tocado también ujú, compartir mesa de jueces con algunos bailarines y hay bailarines que nada más te ponen 7 7 7 7 7 7 y entregan la boleta. ujú. Solamente porque es un famoso y lo pusieron ahí, ¿no? Entonces, Sí. yo creo No, que, sí, o sea, eso definitivamente yo creo que bueno, no yo creo, es que se tiene que regular y se tiene que claro, haber, a mí, por ejemplo, para mi gusto, pues este no era el tema de aquí, pero siempre lo vamos a estar mencionando porque es algo que se tiene que hacer, este, que para mi gusto, y esto es algo que yo hablé con Billy Fajardo en una ocasión, yo acababa de regresar de la competencia de World Summit y yo estaba muy impresionada de la manera de juecear puesto que, bueno, aparte que tienen un sistema tecnológicamente muy avanzado, y yo como ingeniero estaba encantada de la vida, pero aparte de eso, porque cada juez nada más juecea uno o dos criterios de los cuales está 100% seguro de lo que está haciendo. Te digo, a mí jamás me han quitado técnica de dancística, porque saben que yo me especializo en eso. claro, Y siempre, por ejemplo, pero también, ¿qué pasa? Que los bailarines están esperando que las personas que les van a juiciar, porque ellos se prepararon tanto, que son las personas más preparadas para juiciar esa calificación, hasta ese criterio. Entonces, por ejemplo, cuando pasaba los de bachata, imagínate todos los mensajes, porque tú no estás jueceando, deberías estar jueceando tú, que no sé qué. Entonces, porque ellos buscan a los bachateros para que les jueceen bachata, ¿no? claro, Ellos buscan que la persona que están así, ¿no? Entonces, por lo mínimo, yo pienso que eso sería una buena sugerencia. Y si no, pues obviamente hacer las certificaciones y exámenes. Y claro, yo soy la primera que tomaría el examen. Yo estaría contentísima de tomar un examen para ser juez. ¿Por qué? Porque eso solamente me va a ayudar a aprender más y a tener claro, claro, más seguridad en lo que estoy haciendo, en el caso de que yo tuviera que juecear todos los criterios. Entonces exactamente. yo pienso que sería algo que nos beneficiaría a todos, ¿verdad? Pero con los alumnos yo pienso que también están muy desinformados porque los están coacheando la mayoría ni siquiera los está coacheando a nadie, nomás están copiando. Yo veo, Exactamente. por Y más ejemplo, que, ahora. oye, no, me ha tocado competir porque yo todavía compito, aunque lo debería. Ya, de hecho, ya me tengo que retirar, pero ya me dijeron, o sea, yo no debería de competir porque soy juez, pero estoy muy adicta y me ha tocado competir y estoy en tras bambalinas y el cabrón que acaba de pasar trae mi misma canción del año pasado con un pedazo así, o sea, de una sección completita, estoy compitiendo en equipos. Y el que está justo ahí está bailando la canción que yo bailé el año pasado o el antepasado y tiene unos pedazos completitos copiados de Exactamente, prepa. sí. Y yo Sí, así, sí. güey, o sea, ¿es en serio esto? Entonces, o sea, obvio no me molesta, pero se me hace muy, pues, chistoso y triste, ¿no? Porque, pues, entonces, ¿a dónde vamos, no? Pero, Fíjate que pero también sí. ahorita la tendencia es que los chicos solamente quieren competir y quieren ganar, a como de Ajá, lugar. Y volvemos a lo mismo. O sea, creo yo al día de hoy que eso está, uno, el enfoque está mal. Dos, es que también creo yo que también es mucha culpa de los congresos porque eh,
ahora, al día de hoy, creo que en lugar de invertir en buenos maestros, en buenos jueces, contratan a su propio campeón del año pasado y lo pusieron ya a Ah, juecear y están haciendo este vicio del juez y parte porque pues estás ujú. ganando los nacionales y ya el próximo año ya lo hiciste juez y lo tienes compitiendo a la par, o sea, está mal, o sea, está mal, definitivamente Sí, está mal, o yo sea, pienso no, que, no sé si viste mi live que hice la vez pasada, tiene muchas que, compartidas, la gente me mandó muchos mensajes secretos como diciéndome, yo estoy de acuerdo contigo, Gaby, pero nadie quería decir, ¿verdad? Porque ya saben que yo soy la única que me atrevo a decir, mal, madre, madre. Este, pero, pero sí, la cuestión es de que hay un vicio que tenemos que eliminar. Ahorita es el momento para hacerlo. Ahorita es el claro, momento para chingarle, para decir, ¿sabes qué? Mira, no hay nada, me pongo a estudiar ahorita, hago las cosas bien, voy abriendo el rango, voy haciendo que entonces no nada más competir sea la única meta, sino también aprender, también conocer, también tener calidad, también enseñar a mis alumnos cosas que edifiquen, no nada más te voy claro, a enseñar a que vayas y me traigas un trofeo y si no ganas te pelees con los demás. O sea, no, no, no va por ahí. enseñar bien, para eso prepararnos bien, ¿no? Entonces, ahorita es el tiempo, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer y todos los que se nos quieran pegar, aquí estamos, aquí estaremos y pero sí, definitivamente esto de los jueces, pues es lo que ha estado pasando, es el status quo y entiendo que todo responde a gratificación inmediata, instantánea, por parte, por ejemplo, de los promotores, es el dinero. O, sabes que con tal de pues, sí, conseguir dinero porque cuesta muy caro tener un festival, ¿no? Entonces he Claro, tenido que eliminar tantas cosas e irmelo por lo más barato o eliminar muchas cosas para que entonces jalar gente y que paguen de alguna manera, de la manera que ellos quieren pagar, ¿no? Entonces, ¿cómo van a pagar? Pues si hago esto y si hago esto otro, y si elimino estos servicios, etcétera, ¿no? Entonces, por parte de ellos es cuestión entiendo, es cuestión económica para poder solventar sus eventos que están carísimos. Y por parte de nosotros es nada más querer ser famosos, es nada más, o sea, ya el ser famoso es toda la meta, ganar la competencia y ser famoso son las únicas dos cosas que hay. Entonces, ¿dónde quedó todo lo demás? ¿Y hacia dónde nos va a llevar eso? Por eso yo invito, yo urjo, exhorto a las personas que hagamos un stop, paremos, regresemos y decir, órale, y empezando por nosotros mismos, decir, a ver, estoy mal. Sí, a mí me contratan en cualquier momento y me pagan mucho dinero por cualquier cosa que estoy haciendo y realmente podría hacer mucho más. Siendo bien realistas, todos podríamos estar haciendo mucho más. Los promotores, los jueces, los maestros, los coaches y los estudiantes, claro. todos. Pero entre más arriba estás, más responsabilidad tienes. Entonces, ese es el tipo de cuestiones. Y sí, mostrarlo ahorita, y les digo porque no quiero que piensen que estamos nomás tirando mala leche. No estamos No, tirando no, mala no. leche, la verdad, porque todo se empieza por conocer, primero la verdad, tienes que ver la herida, tienes que ver dónde la estás regando, dónde estamos mal, porque si seguimos vamos a terminar mal. Entonces, ya que vemos dónde estamos mal, ya vemos ahora cómo lo corregimos, ¿no? ¿Sí? Y retroalimentando, o bueno, mejor dicho, ampliando un poquito más tu comentario, creo yo que el punto es lo que platicaba al inicio, o sea, se pierde el enfoque. Solamente quieren ganar y quieren la fama. Pero ¿qué sucede? Que con tal de que los viajen, con tal de que los contraten, no cobran, regalan su trabajo, vician todo el mercado de abajo, porque obviamente ese mismo maestro le está enseñando al otro que no debe de cobrar para que lo lleven, con tal de que lo lleven, y ese mismo le enseña al otro y le enseña al otro, y es una escalerita, ¿eh? O sea, es una Ujú. escalerita que de alguna manera, no todos, pero muchos promotores bueno, toman ventaja de esto. O sea, Claro. ya porque uno ya no le cobró, ya quiere que el otro no le cobre y ya el otro ya no le volvió a cobrar y échame la mano y mira, tráeme gente y ta, ta, ta. Entonces, hasta se está haciendo una bola de nieve tremenda que realmente estás teniendo gente dando talleres o haciendo jueceos que no están capacitados para. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, sí, yo creo que es una parte de que no quieren a lo mejor invertir o que es muy caro, lo que sea, pero espérame, o sea, pues al final es tu evento. Obviamente
se separan los dos grandes eventos, o los dos eventos más grandes del país, que esos sí son completamente diferentes, pero la generalidad de los demás eventos caen en ese vicio, ¿no? Ujú. Entonces creo yo que pues no es lo propicio, no es lo correcto, porque no suman. O sea, en lugar de sumar y de que la gente se esté animando por decir, voy a ir a tal competencia porque me va a dar tal prestigio, porque me va a ayudar a crecer en mi carrera, no. O sea, la gente quiere ir a competir nomás por ganarse un trofeo y ya, bueno, eres campeón de la Ujú. tienda de la esquina, de la competencia de la tienda de la esquina y, o sea, Ujú. ¿qué? Y esa misma competencia el siguiente año me lleva como juez. O sea, es como, Sí, sí, sí. No, y el problema es que pues, ya después les voy a compartir, no, te voy a compartir ya mi live, porque de todo esto hablé como por 2 horas, hasta con pizarrón y toda la cosa. Yo les hice ahí un análisis socioeconómico. No, y voy a seguir, porque ya tengo un grupito de personas que me están ayudando, ya tengo como 20 personas de México. Por aquí estoy viendo algunos, todos muy preparados, tengo ingenieros, contadores, todo. Y estamos haciendo cosas muy padres. Entonces, sí, porque esto tiene que cambiar, tiene que cambiar. sí, definitivamente. Entonces, dinos, a ver, por ejemplo, explícanos, danos una, un como ejemplo, o bueno, explícanos acerca de cómo se ve la timba, el mambo, la salsa, la samba, todo eso, cómo se ve diferente. Y lo que yo veo mucho más es cuando la gente baila afrocubano en música de mambo, por ejemplo. O sea, explícame cómo eso no va. Bueno, ese es un mal vicio que tenemos en estos días. Mira, hace años, Gaby, no me vas a dejar mentir, todo el mundo pensábamos que hacer una línea era estirar los brazos y pararse derecho y caminar como pingüinitos, ¿no? Porque todo el mundo pensábamos que bailar con la técnica era bailar ballet dentro de la salsa. Al día de Ujú. hoy o en general el medio se está equivocando de pensar que en la salsa se tiene que meter afro y desafortunadamente un afro mal hecho, ¿no? Entonces, creo yo que estas tendencias o estas influencias se están acomodando. Al día de hoy, pues ya sabemos lo que es una postura, ya sabemos lo que son posiciones, ya sabemos que no es necesario estirar el brazo para segunda, ni a la quinta, ni nada, no tienes que bailar con los brazos así todos tensos. O sea, creo yo Ujú. que se ha ido acoplando. Al día de hoy el afro, o sea, hay gente que está bailando Devórame otra vez y está bailando al Shango y está haciendo brazos de Ollá o de Yemayá, o sea, está mal, pero creo yo que es en lo que nos acoplamos. Hablando con el maestro Iván Valdespino, él decía que, bueno, que en Italia el movimiento afrocubano está muy fuerte, pero porque ese movimiento empezó desde hace 15, 20 años en Italia. Entonces, ¿qué sucede? Salen los italianos y son unos monstruos en el afro. ¿Por qué? Porque tienen esa tendencia de hace 20 años. Y ahora apenas se están metiendo en la parte de la salsa, ¿no? Tal vez de unos 10, 15 años para acá, ya tienen esa influencia, ¿no? Por el maestro Fernando Sosa, que aprendió de los Vázquez, el mismo Adolfo Inacochea, que aprende del maestro Eddie Torres. Entonces, ya les llega esa ola y a nosotros fue al revés. O sea, nosotros primero aprendemos de los Vázquez, de Nueva York, de Puerto Rico, algunas influencias, y luego ahora nos llega el afrocubano, pues a través de estos grandes maestros, ¿no? Entonces, Ujú. vamos en una sinergia a lo mejor contraria, pero no vamos mal. En lo que Ujú. yo creo que no estamos bien es en que estamos pensando que todo tiene que ser afrocubano ahora. Entonces creo Ujú. yo que desde ahí, y bueno, prácticamente ahorita que me dices, bueno, ¿cómo se diferencia? Pues desde la parte auditiva, o sea, la instrumentación, ¿no? Por ejemplo, la timba, una característica de la timba es que la timba lleva batería, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y la timba pues deriva totalmente del son y del mambo, ¿no? La salsa como tal, pues la salsa se crea en Nueva York por la influencia de toda la parte latina. Pero si Ujú. te das cuenta, hasta hace años, bueno, no, en Cuba no le decían salsa cubana, no lo reconocían como salsa cubana, ¿ok? Es la Ujú. timba. Ellos no bailan salsa, ellos bailan timba, ellos bailan casino, ¿no? Ujú. Al día de hoy ya se tiene como parte de, pues un poquito más de la globalización y de que ya hay un poquito más de partes inmersas de cubanos con la gente de la línea, ya se adopta o ya se acepta un poco, pero te estoy hablando que no tenemos más de 2 años de estar ahí como que jalones y estirones de que eso no se hace así, ¿no? Los maestros, eso no se hace así, eso no se baila así, eso no es esto, ta. Entonces hemos ido ¿Y como a cuál es, jalones y estirones. perdona que te interrumpa, pero por ejemplo, eso de que eso no se hace así, yo
casi no lo he visto. Yo por lo general veo que la gente copia demasiado y no sabe ni por qué. Por ejemplo, a nosotros antes de Valdespino vino un maestro que teníamos de San Diego y él es cubano. Él es licenciado en danza folclórica de Cuba, o sea que tú sabes que es como bailar, pues es afrocubano, pero todo, ¿no? Y yo me acuerdo que lo traje, ¿qué te gusta? En el 2006, 2007, y estaban todos los del pro, eran puros niños, ¿no? Y me acuerdo que se aburrían mucho porque este güey llegaba a contarles toda la religión detrás de cada uno de los pasos, y ellos estaban así como, y yo, morros, pongan atención. Y yo, no, es que está contando religión. Es que si no sabes qué es, ¿cómo lo puedes hacer? Y es lo Claro. que nos pasa a nosotros. Somos la generación YouTube, nomás nos copiamos los pasos y luego se los pasan, so, y luego son los pasos no de los originales, sino de los güeyes que ya lo tienen todo mezclado, y luego se lo Exactamente. copian a los de México, que le copiaron a otro y le copiaron a otro, porque nunca quisieron agarrar a un coach. Dios mío. Sí, Entonces, definitivamente. ¿por qué uno les pone mala calificación? Porque está como, ¿verdad? ¿O tú qué dices? Al día de hoy yo creo que todos son fusiones. O sea, la misma salsa Ujú, como tal es fusión, ¿no? La salsa ujú, es la evolución del mambo, del género como tal. Entonces, todo es una fusión. Por ejemplo, ya ahorita, pues como tú bien lo dijiste, hay competencias donde las chicas bailan samba, hay algunos movimientos tan solo en el paseo, en la forma en cómo cambian el peso, hay algunas evoluciones e incluso hay algunas influencias, por ejemplo, del ballroom en cuanto a la pisada, que es un ujú. poquito más interna, el keep in motion en la parte de las rodillas, cómo cambiar el peso en las caderas, cómo intencionar el Esto para torso. la competencia es muy importante, ahora hablando de lo de la Exactamente, pisada. Ese es un punto bien que yo le veo la gran diferencia. Eso me exactamente. pasó con esta chica que te digo que me dijo que le había, que un muy famoso le había puesto la coreografía. Entonces, porque ella pisaba así, de verdad con todo el Flat, pie, plano. y su movimiento corporal era muy bueno, pero como pisaba así, y yo le dije, pero es que mamacita, estás en una competencia, tú no puedes llegar y Exacto. pisar con las patas como de trajeras, o sea, no, Plancha. No, y es que, plancha, mira, yo sí, creo que, yo creo que no está mal aprender de todos, porque bueno, por ejemplo, cuando yo sí. estudié en Nueva York, incluso en Nueva York, la pisada al frente es flat, pero yo Uh qué hago, pues, o sea, lo hago en el metatarso. Y por ejemplo, -huh, yo intenciono mucho mi rodilla hacia adelante. ¿Pero por qué? Porque mi timing es más exacto. Entonces, uh aun y -huh. cuando lo aprendí de alguna forma, no quiere decir que eso sea como una regla o sea una verdad absoluta. También recordemos que la salsa, es un enriquecimiento de diferentes técnicas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tenemos que hacer es acoplarnos a una técnica de competencia, hacer lo que mejor nos sale, pero ser claros timing, corporalidad, movimiento corporal, musicalidad. O sea, tú tienes que darle a entender al juez lo que estás bailando. Eso es lo importante. Te digo, yo en Nueva York, la gente me decía, es que es flat al frente. Sí, ok, pero Sí, para sí, sí, no, competencia, no, no lo dudo. O sea, metatarso. es lo que estoy diciendo, que es que aquí es donde yo creo que es bien importante que la gente lo tenga bien claro. Por ejemplo, sí, a la hora de bailar como de show, se ve muy bonito, incluso hasta la gente se queda parada para hacer un chorro de cosas. Pero a la hora de juecear, dime tú, o sea, yo te digo así, porque a mí me llega un güey que está parado con los dos pies en el piso con todo y tacones, haz de cuenta, y está girando la morra y no está moviéndome los pies, ¿cómo le voy a poner una buena puntuación? Que me arrastra los pies cuando está bailando salsa, los está arrastrando, porque Claro. así baila cuando baila social. Pero no, mira, yo te vi a ti, Jasmine, en una competencia de improvisación y y yo te he visto en competencia de pareja que es de estructura o sea, con estructura de una coreografía, ¿no? Y veo la diferencia. O sea, tú cuando tú estás bailando improvisado, tú estás bailando como si estás dando un show. Tú estás sintiendo la música y pegándole a la música porque eso en una improvisación que sería equivalente a un social, por ejemplo, a un social mezclado con show, ahí lo que va a contar más va a ser
tu capacidad de adherirte a la musicalidad de lo que estás escuchando y también de tu capacidad de adelantarte a lo que va a pasar. Eso es lo que se ve Exactamente. impresionante. Pero en una competencia, ay, no, es que me sentí bien bonito. Mira, es que se siente más padre cuando empiezo con los tacones. Pues se sentirá muy bonito, pero esto es una competencia. Claro. Sí, definitivamente. Y es cuidar también las partes de la técnica básica, ¿no? Platicaba yo también con un amigo que me dice, es que ¿dónde se quedaron las posiciones? O sea, ¿dónde está la colocación de las chicas? ¿Dónde está la colocación del eje, del balance? No lo hay, o sea, la gente no está, volvemos a lo mismo, la gente no está estudiando, cree que nada más es girar por girar, la gente Ajá. cree que nada más es bailar por bailar, pero no, tienes que tener una base técnica, tienes que tener una base educativa para saber lo que estás haciendo. O sea, ¿De qué incluso, es por líder ejemplo, paro? exactamente. Y también en la parte auditiva, o sea, hay muchas canciones de mambo, hay muchas canciones de salsa que se tiran a una pachanga de pronto, y de pronto se saltan a una bomba, a una plena, a un bozambique, y la gente girando. No, Ujú. espérame, o sea, si caes a una pachanga, de repente rompes y pa, échate la pachanga Pachanga. bien, Ajá. ajá, y de repente, si cae a una parte de afro que metes una rumba, pues métele, o sea, pero lo estás Ujú. escuchando, lo estás musicalizando, también esa es parte de la interpretación, Está siendo congruente. congruente con lo que estás escuchando. Pero Ujú. para eso, obviamente, lo tienes que estudiar, porque la gente, o sea, no, nada más haces vuelta, 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 pose, te cargo, medio te caes, medio saliste y otra vez. Ujú. Y está mal, o sea, está mal. Y Sí. creo que eso es lo que también en muchos de los casos de muchos de los campeones al día de hoy es lo que nos ha dado pues ser lo que somos, ¿no? ¿Por qué? Porque se Sí. ha estudiado, porque se ha preocupado, incluso hace años, o sea, estoy hablando que hace 5 años, literalmente yo sentado con el maestro Tito Hortos en Puerto Rico, mira, así, face to face, ¿qué es esto? ¿Cómo se escucha? Instrumentación, de dónde viene, cómo nace, bomba plena, pachanga, todo, 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 porque yo me armé un cuestionario, me acuerdo que yo llego allá y me dice, ok, ¿qué vamos a ver? Y le saco toda una lista, ¿no? Y se me queda así como, ah, pensé que querías pasos, le digo, no, necesito teoría. Nos aventamos Sí, cerca es de que esa 10 horas. lo que nos ha estado pasando, que nos estamos, y no nos hemos dado cuenta, estamos dormidos a esta situación, hacia dónde vamos. Nos estamos olvidando de la educación porque la educación ya no es importante, ya nos está viendo la necesidad de tener educación, porque se está yendo a favor de lo más llamativo. Nos estamos acostumbrando a ver cosas muy llamativas que no tienen nada de calidad. El paladar, digamos, o el ojo de la persona, del espectador, se está haciendo cada vez más mediocre porque tiene menos información correcta. Entonces ya Claro. ahorita tú puedes ver, aceptamos cosas que nunca deberíamos de haber aceptado ni siquiera en los shows y ve lo que está pasando. Entonces, ve lo que está pasando que ya la gente no paga por ver shows. ¿Ok? Entonces ve lo que está pasando, que ya no hay clases de nada más que de puros pasos. Sí, Entonces es solamente en ayuda que secuencias. la gente no se tenga por qué educar, pero tampoco sus alumnos les piden educación, porque o sea, es un círculo vicioso, ¿no? Pero le vamos a Incluso, partir su madre. Círculo incluso fíjate vicioso. que nosotros como bailarines también tenemos ese vicio. Todo mundo se llegó la pandemia y todo mundo empezamos a tirar clases y a hacer challenge y a hacer todo. Y creo que hubo muy pocas propuestas de valor, lo que le podríamos Ujú, llamar de alguna manera. ujú, Entonces, ¿quién realmente se salió o quién realmente propuso? Yo creo que eso también nos faltó a muchos de nosotros, ujú. salirnos, ¿no? O sea, porque nada más nos enfocamos a que sí, la verdad sí nos pegó a todos, como bien sabemos, pues el Claro. ingreso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues challenge acá, secuencia aquí, secuencia acá. Pero bueno, voy a hacer un comercial rapidísimo. Por ejemplo, yo saqué 3 conferencias, un seminario para competidores, perdón, saqué una conferencia de técnicas de entrenamiento y saqué también una de fundamentos. Y precisamente en la de fundamentos hablaba de toda la parte estructura musical, baile versus, el enfoque del bailarín versus el enfoque del músico, ¿no? Entonces, Ajá. eso falta información, lo que Sí. hablábamos hace rato incluso tengo
un curso que lo estoy sacando desde el año pasado, le puse The Lab Latin Genres, que es el laboratorio de géneros latinos. Y precisamente ahí explico qué es una salsa, qué es un mambo, qué es un son, qué es una pachanga, qué es un cha-cha-cha. ¿Por qué lo Lo hice? vamos a Porque meter, hay... no te preocupes, Jasper, lo vamos a meter a Dance Reels. Y Ok, lo vamos a distribuir todo. Yo lo voy a traducir. y te voy a No, decir qué es pero lo... es importante. Dime la verdad, Jasper. Dime la verdad. ¿Te llegaron tantas personas como si hubieras hecho un challenge? No, Claro que no. ¿Ves? ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Es la cuestión que estamos, la gente quiere, y yo te lo digo porque, por ejemplo, tengo tanto tiempo dando clases, he visto cómo, tengo tanto tiempo en este mundo de la salsa, ya voy para 18 años bailando salsa y luego ya voy pues para 16 años de alma latina. O sea, entonces, he visto cómo ha cambiado la cosa, cómo se ha perdido totalmente, yo no quiero decir el respeto, sino que el enfoque, es que vamos así las pinches estas cosas, estas que ven la luz y las luciérnagas, es que es muy bonito. Y yo, madre, mira, nos salimos ya pa'l hoyo, ¿ok? Y Entonces, de hecho, perdóname, eso alguna vez lo mencionó el maestro Eddie Torres, cuando empezó el hustle en Nueva York, todo el ujú, mundo se fue a hustle. Y el mismo Eddie Torres le dice, no, dice, es que yo me quedé haciendo mambo. Y la gente decía, Eddie, pero es que acá está el dinero, acá está la fama, o sea, ¿qué haces haciendo ujú, mambo? No, ustedes síganle, ¿no? Algún día regresará todo, ¿no? Y mira, o sea, el maestro se mantuvo con su creencia de educar, ujú. de cambiar paradigmas, de estructurar cosas. Y pues bueno, ve, realmente pues todos hemos en algún momento tomado clase con el gran maestro y de ahí han salido todos los que digan que no, o sea, pues No, está sí, sí, mal, ¿no? todos, aunque no hayamos salido de él, Sí, salimos de él, claro, porque por ejemplo mi maestro fue Irán Castillo y mi maestro pues salió de Eddie Torres. Aunque no haya tomado clase de él ese estilo, Nueva un York. saludo a mi maestro, porque mi maestro está muy perro. ¿Tú lo conoces? Sí, claro. A Irán Castillo. Sí, sí, sí. Es una bala, está muy, Sí, 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 o sea, creo que las grandes tendencias ahora a nivel mundial, incluso, por ejemplo, el mismo Franklin Díaz, el mismo Adolfo Indacochea, el maestro Frankie Martínez, o sea, todos ellos salen de ahí, todos ya tienen su propio estilo, pero al final todos salen de ahí, ¿no? Del lado, por ejemplo, de pero Puerto fíjate Rico, lo pues muy del, interesante que está pasando ahorita, fíjate, por ejemplo, es que se combinaron las dos cosas. Es una cultura que está en todo el mundo, que es la cultura de la inmediatez, ¿no? claro, La inmediatez. Eso ya lo vemos en todas partes, ¿no? Y luego juntas con YouTube, ¿no? Antes nosotros teníamos que ver los videos del Maya en una página de internet y le poníamos pausa para poder ver cómo está la onda. Todo y era te en VHS. regresaban, Teníamos que pagar por las cosas, no eran las cosas así tan fáciles. Antes la gente se cuadraba, o sea, era así, por ejemplo, yo me acuerdo porque yo estuve en los tiempos de Francisco Vázquez. Francisco Vázquez llegaba a una discoteca, ¿se cuenta? A un lugar donde fuera a bailar, llegaba él y todas sus morras con las que bailaba ahí, y se ponían a hacer cuenta, y no creas que yo estaba así de que, ay, a mí, ¿cuándo me va a sacar a bailar el maestro? Que como no me sacó a bailar, ya no voy a volver a venir. Claro que no, yo tenía que subir todos los peldaños para poder llegar a que entonces Francisco Vázquez, que era mi maestro, llegara y me quisiera poner a girar ahí, me explico, o sea, no era nada más que yo lo merecía porque había pagado, no, yo tenía que ganarme ese lugar. Entonces, claro. yo estaba en 1999, ¿no? O sea, ahorita ya es así como nada que ver, pues ahorita es como que tienes que hablar con toda la gente porque es inmediato, todo, nadie tiene por qué estudiar, ¿no? Entonces, la cuestión. Así que, a ver, voy a leer aquí unos de esto, dice, Comentarios. Pares Guillén dice, sí, hace falta más clases técnicas. No, mamacita, es que clases técnicas las hay, no les está diciendo su nombre el maestro. Yo también tengo un chorro de clases técnicas. Yo tengo clases que hasta hacer nada más de un solo paso me aviento 1 hora y media en ese paso. Yo doy clases para certificación de maestros, o sea, un chorro de cosas, pero pregúntame,
¿Cuánta gente va a esas? Ah, pero no pongo una clase de coreografía porque en chinga, todo el mundo quiere ir. En cuanto yo haz de cuenta, les pongo las clases, hasta gratis en mi escuela. Les digo, tienen que venir, si estás en un equipo de coreografía, tienes que venir a mi clase de técnica. Van un día. Y no crees Sí, que claro. es porque les hace fácil, porque se aburren. No, es que les da hueva. Dicen, ¿por qué yo? Pero aquí, ¿qué vamos a bailar o cómo? No estoy bailando nada. No, esta vieja nomás me está poniendo a hacer acá que brinquitos y ballet y que me está estirando y no sé qué. ¡Qué hueva! Y que aprieta las nalgas, cierra los abductores. ¡Qué hueva! ¿Dónde está el challenge? ¿Dónde está el baile? ¿Cómo? De esto, ¿qué puedo subir al TikTok? ¿Qué puedo subir Ajá, a sí. Instagram? Si no lo puedo subir Sí, a Instagram, entonces no me sirve de nada, ¿no? definitivo. ¿No es así la cosa? No, 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 estoy de acuerdo contigo, que ahora ya todo el mundo lo único que quiere es una pequeña secuencia, pues para hacerlo, ¿no? Ajá. Y pues es que ahí está el vicio, pues, o sea, estamos, y digo, me incluyo porque todos somos maestros, todos somos parte del sistema y todos estamos inmersos en lo mismo. Incluso también tengo por ahí una alumnita con la que estoy compartiendo información de nutrición, de cómo un bailarín debe estar nutrido, alimentado, qué necesitas para 4 horas de entrenamiento, en la parte de la forma en cómo estás dividiendo tus horas de ensayo, tus días de ensayo, cuánta proteína necesitas, cuántos cereales necesitas consumir, o sea, todo eso no lo hay, ¿no? No lo Entonces, hay. tenemos Porque que picar un, piedra. este, un competidor, tú fíjate, cualquier atleta de alto rendimiento, de cualquier disciplina, menos la de nosotros, fíjate la dieta que llevan, fíjate el entrenamiento, fíjate que les tienen que dar masajes después, les tienen que hacer Claro, hacen terapia, fíjate la preparación que tienen, no los tienen nada más a competir. Nosotros estamos a la brava, o sea, pero desde los coaches. Entonces, porque lo que queremos es ganar, 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 ganar. No nos importa si nuestros bailarines no durmieron, porque lo hacemos. Yo ya los he visto a todos ustedes, incluyéndome yo. Yo ahí dormida fuera en el Eurozone, en la banqueta, porque, porque la cosa es ganar, ¿no? Entonces, claro, pero cuando tú has visto a alguien en las Olimpiadas allá afuera valiendo madre porque no ha dormido, claro que no. no, Entonces, no. eso es bien importante. Eso tenemos que definitivamente crear la cultura. Y Vamos a fíjate, hacer la disrupción y y todos los que fíjate se nos quieran pegar. que cosas tan simples como cuál es el porcentaje de todos nosotros que calentamos previo a un entrenamiento. O sea, tú le dices a las chicas o a los chicos, los quiero aquí a las 5, llegan 5:30 y ya quieren entrenar. Espérate, güey, llegan Sí, media hora antes. O sea, tan solo la gente de ballet, 1 hora, hora y media antes, solo para calentar, sí, para tomar una clase. O sea, obviamente la estructura o el rendimiento físico es diferente, pero ¿por qué no adoptar por lo menos 15 minutos de calentamiento antes? O sea, esa responsabilidad de, eso de, es de, la de palabra que iba a trabajar tu decir. cuerpo. Deberíamos de ser responsables los maestros y no, o sea, honestamente, no es por ser mamona. Miren, les voy a decir la cosa así. Si tú, nomás, como se lo dije el viernes pasado, si tú nomás estás les estás pasando pedazos, segmentos de coreografía, secuencias a tus alumnos, que te volaste de no sé dónde, y tú no sabes nada de baile, tú no eres un maestro de baile, si no le estás enseñando técnicas, si no estás cuidando de su cuerpo, simplemente, como por ejemplo, un bailarín profesional, y tú quieres que tus alumnos estén ensayando, haciendo compitiendo, y luego al social, y luego en la mañana otra vez a competir. No, es lo mismo que yo digo con los promotores. ¿Por qué quieres que yo baile hasta las 2 de la mañana con gente que no toma clases, que me va a sacar el brazo? Si mi cuerpo, yo soy un atleta, deja tú que soy un artista. O sea, soy un atleta. Deja tú que no me respetes y que por mi mal carácter yo quiera que la gente tenga orden. No. Ya nada más ya practicidad. Tú me estás contratando para que yo dé una clase. Yo tengo que estar fresca para mi clase. Yo voy a hacer un show, yo tengo que estar bien en mi show.
Yo voy a competir, yo tengo que competir bien y tener a mis alumnos compitiendo bien, no que me vale madre si te rompes algo, mira, con que ganemos, ya después averiguamos. Se te rompió la pata, mira, ganamos, sí, entonces te ven 2 semanas, no hay problema, tómate un break, pero, pero en 2 semanas aquí estás porque tenemos que ganar. O sea, De hecho, por porque ejemplo, en esas en mi caso, para cuando llevo equipos a competir, los chicos uh-huh, tienen prohibido ir a social e incluso tomar talleres. Vas a competir. A las 6 uh-huh. de la mañana yo los tengo entrenando. 5 o 6 de la mañana ya están todos parados entrenando. Y Sí, yo también. son 3 tiempos de entrenamiento dentro del Congreso. O sea, eso No, sí, solamente es te dentro van a del Congreso. Todo lo previo es diferente. platicar, no, te digo que te van a platicar acá los morros, no sé si te platicaron cuando estabas en mi escuela, que a los del pro, como yo los tenía desde chiquitos, yo les tenía prohibido, no iban a competir, iban nada más a bailar, pero les tenía prohibido entrar a la alberca. O sea, ya no se diga bailar social, es que tú no vas a ir a la alberca hasta que ya hayamos terminado todos Sí, los shows. Pues yo los traía, haz de cuenta, así ya después se me alebrestaron y todo el mundo quiso hacer lo que le dio su gana, ¿no? Pero sí, tienes razón, o sea, y es que a la hora cuando ya estás en la competencia, lo último que deberías de estar haciendo es estándote matando. Pero claro. eso es, yo como coach te digo que a mí me cuesta mucho trabajo, porque yo soy directora y luego tengo mis coaches, ¿no? Me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, implantar la disciplina con esta gente, porque en cualquier momento otro coach que está en otra compañía te dice, no, mira, aquí está mucho más fácil, no tienes que venir 1000 horas, no tienes que ensayar tanto, no tienes que estar flaca, no tienes que tener no sé qué. Esto déjaselo a la mamona de Gaby. Entonces, aquí tú sí puedes entrar. Entonces, te tienes que como que acoplar, implementar disciplina y a la vez yo me he tenido que relajar demasiado, muchísimo más de lo que yo quisiera, te digo, o sea, me la paso de cuenta así como que ok, o sea, aguantándome, porque por mí fuera las cosas serían muy diferentes. Sí, de Pero hecho, por entiendo que ejemplo, la sociedad exige ahorita cosas bien, exige no haya trabajo, exige que todo En sea. México hay un vicio muy grande. Ujú. Por ejemplo, en México los maestros muchas veces tienen que estar atrás de los chicos para que sean parte del grupo. En Nueva York no, ¿eh? En Nueva Ah, York no. es fórmate atrás del número 50 a que te ganes el lugar. O sea, cuando yo estuve en Yamulé era así. O sea, quieres entrar al pro, tienes que pasar por el semipro y después de 2 años, chance y te damos una oportunidad para entrenar con el pro y chance cuando puedas y cuando haya un lugar, entras al pro. O sea, y esa exigencia te trae porque tú quieres ir ahí. O sea, incluso yo cuando llegué a trabajar con ustedes en Alma Latina, así era. Yo veía a los morros que traían ganas de que todos querían entrar al pro, pero pues, o Ujú. sea, perdón, o sea, la Pero, ¿qué exigencia era pasa? demasiado grande. Por ejemplo, como estamos en México, todo el mundo quería entrar al pro y los que no entraron, yo no es que yo sea mamona, es que yo les decía, a ver, yo quiero, porque yo necesito gente para el pro, obvio, ¿no? Yo necesito más gente. Entonces yo los trato, los pongo ahí, ok, baila enseguida de César, baila enseguida de Martín. Órale, porque yo necesito más gente, no puedo estar nada más dependiendo de ellos, ¿no? Y no dan el ancho. No dan el ancho porque también cuando estás viendo todo el entrenamiento que traen, o sea, faltan un chorro, no toman clases de otra cosa, o sea, traen otra onda. Y entonces cuando les digo, ¿sabes qué? Lamentablemente no vas a poder entrar. A mí me duele más porque estoy perdiendo la oportunidad de realmente de tener una persona. O sea, yo qué más quisiera que tener 10 Martínez, que tener 10 César, de 10 Jonathan, ¿me entiendes? Pero pues no, entonces la gente pues no tiene la ética de trabajo como para llegar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó cuando tú estabas ahí? Tú te fijaste. Toda la gente que les dije que no iban a entrar, no se los dije por mamona, les dije porque ellos mismos no tenían la capacidad para entrar, hombres y Exactamente. mujeres. Sí, sí, sí. Todos a la chingada me mandaron y se fueron con el güey que les dijo, tú sí eres pro, mamacita. Tú sí eres pro, papacito. No te preocupes, aquí todos estamos bien, nos vale madre, bailamos con las patas chuecas, pero aquí nadie nos va a decir que no bailamos bonito. ¿Y qué Claro. pasó? Sí, también, Pasaron 2, 3 años y ya fuimos y les partimos su madre otra vez, pero tuvo que pasar todo esto, o sea, y entonces, ¿y cómo les explicas? O sea, porque yo les explicaba y la gente muy molesta me decía, es que tú nunca me quisiste porque yo estoy gordo.
Tú no me querías porque yo soy moreno. No me creías porque yo estoy chaparro. Tú no me creías, tú te trajiste una niña de Oaxaca porque yo, no, me traje una niña de Oaxaca porque tú eres bien huevona y no tomas clases, o sea, pero es la cuestión, pues, o sea, que la gente no ve que para llegar tienes que trabajar. La gente se Definitivo. molesta y le exiges que trabaje para llegar. Entonces, y Y, eso pasa en México siempre. y creo que también es una Lamentablemente. generalidad también no, no es redundante, pero es como una generalidad de estos géneros latinos. O sea, el bailarín o el estudiante de bachata y de salsa en general es muy sentimental. O sea, si tú le Emotivo. dices, ajá, o sea, es así de, no estás mal, no, aprieta, venga, otra vez, y se siente como agredido, siente que, oye, pero ¿por qué me gritas? Ah, realmente deberías de ir a una clase de ballet donde te están gritando y te dan con una regla en las nalgas, a ver si es cierto, si eso es Para que vean emotivo, ¿no? que yo he visto Exactamente, un video de mi maestra de ballet para que vean lo que es la verdad. exactamente. Bueno, pues No, hemos tomado clase con la misma, con Aguanda. Se sí, la pasa no, gritando todo el imagínate. tiempo. Sí, 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 o sea, entonces, y esa es la cuestión, pues que somos muy emotivos, pero aquí también es bien importante, por ejemplo, hacer la diferencia, que ya si va a ser una competencia, esto es a lo que te tienes que atener, Definitivo. esto es lo que tú tienes que entrenar, esto es lo que tú tienes que saber, porque si ahorita los jueces no saben, va a llegar un momento en que sí van a saber. Entonces, tú tienes que estar preparado para que no te caiga de sorpresa, porque si te toca un juez que sí sabe, te va a chingar. Si tú quieres llegar con bailando girando sobre los talones, si tú quieres llegar con los pies todos chuecos y te toca un juez que sí sabe, no te va a poner bien y vas a andar llorando. Entonces aquí es bien importante identificar estas diferencias y, y pues que nos digas que de verdad hay una diferencia, que no se espere que el bailarín de social puede escalar a show, no debería de, con un show de social, no deberías de estar bailando en un escenario. Pero en el caso de nosotros, que estamos hablando de competencias porque es World Champion Wednesday, un bailador de show y de social no debe escalar con esa misma técnica hacia competencia, porque Claro, no debería de llegar y por lo general no va a llegar a ganar. Si es es que no que es lo pues, mismo. no es lo mismo, ¿verdad? Sí, definitivamente creo que lo hemos mencionado ya en parte del video, ¿no? Es que nunca volvemos a lo mismo, nunca vas a llegar, si lo ponemos así, a un título de licenciatura, si tú estás estudiando una ingeniería, o sea, no va por ahí, güey. Una cosa es una licenciatura y otra cosa es una ingeniería. Una cosa Ujú. es competir y otra cosa es hacer show, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Y lo pensaba también hace unos días, previo a la entrevista, güey, es como si tú quisieras que un ingeniero industrial estuviera calificando un examen de derecho penal. O sea, espérame, o sea, Ajá. no nada que ver. Volvemos a lo mismo. O sea, podrá tener la idea, pero pues no es su área. No, y podrá ser Igual, que tengan cosas en común. exacto. Puede ser cosas en común. Por ejemplo, como nosotros tenemos la música en común, pero acá es mucho más estricto y hay cosas que también son diferentes. Sí, y totalmente diferentes. Volvemos a lo mismo. O sea, no es su área. Ujú. Entonces, tú especialízate con quien realmente te va a dar esa pauta o esa parte para subir. O sea, y que también ha tenido también la responsabilidad de estudiar para entrenarte, ¿no? O sea, si ya estudió de tal forma que te va a hacer crecer, eso es algo que también yo le digo mucho a mis alumnos. Cada que ustedes vayan a tomar un coaching, tienen que saber qué es lo que iban a querer, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres acrobacias? Pues Chuchuyaris. ¿Quieres juego de brazos? Pues, no sé, Rodrigo Cortázar. ¿Quieres técnica de giros? Pues vete a Yamulé. O sea, no vas a pedirle a Chuchuyaris un juego de brazos, porque pues no, o sea, nada que ver, Ujú. ¿no? Pero también, por Ar- ejemplo, no quieras llegar y creer que nada más porque tienes unos trucos de Chucho y Aries ya vas a ganar la competencia. Esto es Porque integral. no, No, o es sea, integral. O sea, es una... es un juego de matemáticas. Son 8 casillas en Summer, 7 me parece, son 11 en World Cup, creo que en Eurozone también son 7 casillas. Le tienes que pegar a todas.
O sea, si tú la dificultad lo sacaste, pero te tocó la de malas que los jueces de repente sí sabían cómo se ejecuta correctamente una acrobacia y tú nomás te la aventaste allá toda con tus Con las patas. patas. Ajá, o sea, a dos que tres sí los vamos a hacer pendejos, pero a uno a lo mejor sí van a decir, es que esa no es la manera correcta de ejecutar una acrobacia. Claro, los Y, entonces, agarres. Ujú. y qué de todas las demás casillas, qué del timing, qué de la técnica de género, qué de la técnica, qué de la musicalidad, o sea, a todo le tienes que pegar. Entonces no puedes nada más pensar que un criterio te va a llevar a la gloria, porque no es así, No, no es un show, definitivamente. es una competencia. En los shows, la gente te quiere ver por esa característica que tú tienes, esa una o dos características. En la competencia tienes que tenerlas todas. Sí, Tienes definitivamente. que tenerlas todas. Sí, Muy sí, bien. sí. Platícanos, dímenos, ahí, saludo a la gente, dinos, ¿tienes algunas últimas palabras? ¿Qué les recomiendas a los competidores que quieren competir en salsa, en competencia? ¿Qué les recomiendas? Diles, por favor, que no copien primero y luego ya después diles lo demás. Ok. Bueno, chicos, siempre para mí, yo creo que ya ha quedado muy claro, es importante estudiar, es importante siempre generar información nueva, siempre ir a los maestros, siempre ir a la base. Digo, tenemos grandes maestros en México, tanto de afro como de ballet, como de contempo. Hay grandes bailarines en México. México está muy reconocido a nivel mundial en diferentes disciplinas. Entonces, creo yo que es el tiempo al día de hoy, ¿no? Aprovechando la pandemia, de acercarnos a los que saben. Yo lo sigo haciendo, la maestra Gaby lo sigue haciendo. Una de las cosas que admiro de ella también es verla tomar clase diario particular en Alma Latina. Yo llegaba en la tarde a montar coreografías y la maestra ahí chinjalando, estirando, impresionante. Y creo que eso es lo que hace pues bueno, nos lleven al éxito todas estas cosas, ¿no? Estudien mucho, indaguen, no se queden con lo primero. Y algo que también me queda muy grabado o muy marcado es que no se vayan por el precio. Lo barato sale caro. O sea, si alguien les da, por decir algo, ¿no? Que así sea. Pero una clase 50 pesos, o sea, chicos, o sea, no. Realmente en mi caso y en el caso de la maestra, hemos pagado coachings de $150 una hora, $200 una hora, y eso, o sea, eso se refleja en todo el trabajo y en la trayectoria que hemos logrado, ¿no? Entonces, el precio no lo es todo, y eso es, o sea, estudien, indaguen y propongan, eso es bien importante. Sí, exactamente. Y estudien para que entonces puedan sentir y puedan tener como cuando estás bailando se note lo que tú estás sintiendo, lo que tú ya sabes, se nota hasta en tu mirada. Cuando tú sabes de dónde viene esa canción, cuando tú sabes de dónde, qué significa ese paso que estás haciendo. Si no estudiaste, se nota también que nada más lo copiaste y que nada más está haciendo como un autómata. Y eso no, pues no te va a ayudar. Entonces, pues muchísimas gracias, maestro. Fíjense, les voy a platicar, ya me imagino que ya todos saben, estoy estudiando una especialización en software y entonces ahorita tengo clase de diseño de videojuegos. Bien padre, estoy haciendo un videojuego, diseño de videojuegos y producción de videojuegos tengo mañana en la noche también. Y estoy haciendo un juego bien padre para las personas que vieron que inventé una técnica para hacer variables, inventé una técnica con una gráfica, pues la voy a hacer en tercera dimensión con realidad virtual. Ese va a ser mi proyecto final para este semestre y próximamente lo vamos a tener. Y bueno, ahí no es para que me echen porras porque está muy difícil en mis clases. Por eso a veces no me meto aquí porque, ay, Dios mío. No, eso de la nerdeada es muy difícil. Y bueno, muchísimas gracias, Gaby. Un abrazo a todos, Muchísimas chicos. gracias. Un beso y qué emocionante que estamos haciendo cosas. Las cosas van a cambiar, Jasmine, ya lo vas a ver. Deben de cambiar. México va a ser el primero. Perfecto. Un abrazote. Perfecto. Un besote, Chao. chamacos. Bye.